Bueno, pues muy buenas tardes. Si os parece, comenzamos con los dos que estáis en casa, con el alumno que está aquí de manera presencial. Esto está grabando, así que pues nada, arrancamos. Para la clase de hoy hemos preparado el tema 5. Otra vez volvemos a la historia de España y concretamente vamos a hablar del reinado de Isabel II. Las fechas que aparecen aquí colocadas, que antes estábamos hablando de ellas, antes de conectarnos y demás, hacen referencia al año en el que muere Fernando VII y por lo tanto formalmente su hija se convierte en heredera al trono a pesar de que tiene 3 añitos. Veremos que el hecho de que tenga 3 años hace que no puede ser reina y por eso veremos que hablamos de varias regencias, aunque la reina, repito, es Isabel II. Y la fecha tope, la del 68, que la veremos hoy al final y empezaremos el próximo día cuando hablemos de España en este año, es el año de la Revolución de la Gloriosa. Suponemos que para Isabel no fue demasiado gloriosa, porque es la Revolución de septiembre del 68 en la cual se la echa de España. Una revolución que veremos y la reina acaba exiliándose a Francia. Entonces, las fechas que aquí aparecen es en las que formalmente ella se convierte en reina. No es otra cuestión, ¿vale? Bueno, recordamos en la introducción que en esta fecha, como decimos anteriormente, Fernando VII ya ha muerto. Su hija formalmente se convierte en reina, tiene 2 años y pico, yo creo que todavía no había cumplido los 3 años, y es necesario buscar una regente, y qué mejor que la propia esposa de Fernando VII, que a la postre era la madre de la futura Isabel II. Un gran problema que tienen que hacer frente tanto la madre como la hija, entendemos más que la madre, ¿no? Porque la hija con 3 años, pues podemos sospechar que bueno, estas cuestiones la preocupaban poco por la edad, no por otra cosa. Digo que tiene que hacer frente a un problema interesante, que son las guerras carlistas, la primera guerra carlista. Y es que el hermano de Fernando, Carlos María Isidro, no acepta el último cambio que ha habido en el testamento de su hermano. Parece ser que había en ese momento en España una ley de origen francés, la ley sálica, que impedía que las mujeres fuesen reinas de España. Era una ley que en su momento Felipe V, primer de Borbón, había traído a nuestro país. Fernando VII, sabedor de que solo tiene 2 hijas y consciente de que él quiere que sean sus hijas las futuras reinas, esa ley sálica la modifica con un documento legal que se llama la pragmática sanción, que yo no sé, yo creo que es en vuestro libro, no sé si aparece o no aparece, ¿vale? Pero bueno, os lo cuento para que sepáis un poco el origen del conflicto. Hay quien afirma que a Fernando VII, en su lecho de muerte, se le pone otro documento para firmar, para que eche para atrás esa pragmática sanción y por lo tanto, de nuevo, su hija deje de ser reina de España, pero bueno, ese documento nunca se encontró, no sabemos qué pasó, y los carlistas entienden que han sido los liberales los que han dado poco menos que un golpe de Estado y en el último momento han hecho que ese documento desaparezca, ¿vale? Pero bueno, oficialmente, repito, ley sálica, con L, no con D, sádica es otra cosa, sálica, que impide que las mujeres sean reinas de España, ¿vale? Que es una ley de origen francés. Aquí en Castilla habíamos tenido reinas. Me permito recordaros a Isabel I, Isabel la Católica. ¿Vale? Es decir, que en Castilla, claro que habíamos tenido reinas, pero es una ley que traen los Borbones y que Fernando deroga con la pragmática sanción. Y de ahí viene el enfado de su hermano, Carlos María Isidro, que no acepta que su sobrina, que al final de cabo es su sobrina, se convierta en reina de España y no quiere que su cuñada, María Cristina, se convierta en la regente, ¿no? Con lo cual, al fin y al cabo, esto es un conflicto, una guerra entre el tío y la sobrina, ¿no? Por ver cuál de los dos ocupa el trono de España. Los dos bandos que estamos viendo, los que defienden a Isabel y los que defienden a Carlos, tienen enormes diferencias ideológicas o políticas. Es decir, no solamente es una cuestión de que sea rey Carlos o sea reina Isabel, sino que detrás hay un programa político completamente diferente. Por no entrar en muchos detalles, luego alguna cuestión quizá la veamos, pero de manera muy general, pensad que los isabelinos son políticos liberales, mientras que los carlistas lo que defienden es una vuelta al antiguo régimen, donde no hay constitución, donde el rey sea un rey absoluto,
donde la religión, la Iglesia, tenga un amplio poder, una amplia capacidad para gestionar todo. Entonces hay enormes diferencias entre los unos y los otros, que alguna quizás comentaremos luego en el desarrollo, pero bueno, para sentar las bases y que tengáis claro que no solamente es una cuestión de quién es el futuro rey de España, sino que es también una cuestión de tipo político, de qué España quieren unos y qué España quieren los otros. Bueno, muerto Fernando, decía, comenzaba la regencia de María Cristina de Nápoles, del 33 al 40, y comienza a hacer frente a esa guerra. Bien, en la guerra carlista tenemos tradicionalmente, siempre lo dividimos en tres etapas. Una primera, donde lo que hay es una guerra de guerrillas, no son dos grandes ejércitos los que se enfrentan, y los carlistas inicialmente dominan toda Navarra, amplias zonas del País Vasco, que es donde son fuertes los carlistas, hasta luego bien entrado el siglo XX. Algunas zonas también en el interior de Castellón, Teruel, algunas zonas también del interior de Cataluña, bien, pero poco más. Es decir, los carlistas no están extendidos en la zona centro, no tienen un gran número de seguidores en La Mancha, Extremadura, Andalucía. Entonces ya digo que están bastante más concentrados en esos lugares que he señalado. En esta primera etapa destaca la figura de un gran militar carlista, un tal Zumalacárregui, que es el apellido que tiene este señor, el cual acaba muriendo en el cerco, en el sitio de Bilbao. Los carlistas necesitan una capital, necesitan algo así como una ciudad importante. Piensan que Bilbao puede ser perfecta, una ciudad grande, industrial, una ciudad también portuaria. Ponen todo su empeño en ocupar Bilbao, pero bueno, al final una bala acaba con la vida de Zumalacárregui. Los carlistas consiguen rehacerse de esta pérdida, una pérdida importante, no solamente por su carisma, sino porque es el gran militar, el gran estratega de los carlistas. Consiguen, digo, rehacerse y cambian su estrategia. No solamente nos limitamos al País Vasco o Navarra o zonas puntuales del centro, sino que vamos a llevar esta guerra, vamos a llevar nuestros ejércitos a más sitios de España, incluida Madrid, en la cual hay una expedición militar en la que se pretende llegar hasta la capital de España. Llegan hasta las inmediaciones de Madrid, Arganda, poco más, pero no llegan hasta la capital. Con lo cual, ese intento de ocupar la capital acaba siendo un fracaso. Y si aún vamos avanzando en el tiempo y la guerra cada vez se hace más larga, pues quien tiene más ventaja es quien tiene más recursos económicos, más recursos militares, más recursos económicos, más ayuda internacional, y ese por supuesto es el bando isabelino. Los carlistas pues no tienen tantos recursos y por eso en la tercera etapa, ya en el año 39, empiezan a plantear que quizás es necesario llegar a algún tipo de acuerdo o algún tipo de paz, un convenio con los isabelinos para poner punto y final a la guerra. Ese convenio, o como se le conoce, ese abrazo, es el abrazo de Vergara. Vergara es el municipio donde se firma esa paz en el año 39, llamado Abrazo de Vergara porque bueno, hay un cuadro que recrea el momento y lo que se está dando Espartero, que es el general isabelino, y Maroto, que es el general carlista, pues aparece en el cuadro que se están abrazando justo en el momento en el que firman la paz y bueno, reconocen a Isabel II como legítima reina y una serie de cuestiones. Algunos sectores radicales dentro del carlismo no quieren oír hablar de ningún tipo de paz, entendimiento, etcétera. Continúan todavía la guerra durante unos meses en la zona del Maestrazgo. Es una zona muy montañosa entre Teruel y Castellón. ¿Vale? Esa zona que es, ya digo, bastante montañosa, todavía resisten unos meses más, dirigidos por Cabrera, pero bueno, finalmente también acaban siendo derrotados, ¿vale? Además de la guerra, el gobierno de Cristina de Nápoles, o si bien el gobierno encabezado por María Cristina de Nápoles, tiene que gobernar. No solamente es cuestión de hacer la guerra, sino que hay que ir gobernando y hay que ir tomando decisiones. Y este primer gobierno está dirigido por Cea Bermúdez, que lleva a cabo reformas muy, muy moderadas, muy suaves, diríamos, muy tenues,
y quizá por ello acaba siendo sustituido por Martínez de la Rosa, que aquí tenéis el nombre, el cual elabora un estatuto real, ¿vale? Que es parecido a una constitución, pero como yo creo que ya explicamos anteriormente, no es una constitución porque no ha habido convocatoria de Cortes y porque tampoco ha habido elecciones posteriormente que refrenden, que digan que están de acuerdo con este documento. Entonces, si lo viésemos, lo que dice los artículos podría parecer una constitución, pero repito, no hay elecciones, no hay Cortes constituyentes, por lo tanto, no es exactamente una constitución, pues eso lo llamamos estatuto real o carta otorgada. Algunos libros lo llaman carta otorgada, ¿vale? Aquí en vuestro manual, en vuestro libro, habla del estatuto real. Bien, este estatuto real, ya digo, parece una constitución, aunque no lo es, establecía que las Cortes tenían dos cámaras, existían dos cámaras, eran bicamerales, como las que tenemos ahora, con una cámara de los próceres, formada por los grandes de España, que tenía carácter vitalicio. Luego estaba la Cámara de los Procuradores, que son elegidos por los miembros de los ayuntamientos y por los mayores contribuyentes de cada municipio. Si ya veis que la representatividad de estas Cortes es muy, muy reducida. Solamente unos pocos, con un alto poder adquisitivo, son los que pueden votar. Bien. Además, este estatuto real continuaba diciendo que el rey podía convocar y disolver las Cortes cuando quisiera, con cualquier decisión que no le guste, pues con olvidarse de ella y cerrar las Cortes lo tiene solucionado, lo tiene bastante fácil. No se reconocían, los principios liberales, se habían recortado y mucho los derechos individuales y, como decíamos antes, la soberanía nacional, el voto de los españoles, pues era algo bastante reducido. En este momento se intenta favorecer, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, se intenta favorecer los intereses de la burguesía, los intereses de los grandes terratenientes, que son los que se van a beneficiar, ahora lo veremos, de la desamortización de los bienes eclesiásticos, llevada a cabo por Mendizábal. Mendizábal es el ministro de Economía y Hacienda en este momento, el presidente de gobierno también en algún momento va a ser, que lleva a cabo la desamortización de los bienes de la Iglesia, que ahora explicamos qué es eso de la desamortización, ¿de acuerdo? Bien, antes de eso, en Madrid había estallado una epidemia de cólera en el año 34. Hay una serie de altercados en las principales calles de Madrid. Eso había supuesto un cambio en el gobierno, el cese de Martínez de la Rosa, que está año y medio, 2 años por ahí, no está mucho más. Hay un gobierno muy cortito del conde de Toreno, que aquí ni siquiera os hablo de él, y llegábamos, decía, el gobierno de Mendizábal. Esta desamortización consistía principalmente, de hecho de manera muy resumida y muy andar por casa, me quedo con los bienes de la iglesia, tierras, edificios, me quedo con ellos, los vendo y el dinero que obtengo me lo quedo yo. Por supuesto, no se lo doy a la iglesia. Os podéis imaginar que esto que acabo de decir a la iglesia, gracia, lo que se dice gracia no le va a hacer. Que le quiten sus tierras, que le quiten sus bienes y que el dinero obtenido se lo quede el Estado, pues no parece una muy buena idea, por lo menos para la iglesia. Para el Estado es perfecto. Vende algo que no es suyo y por tanto la ganancia es más que evidente. Si alguien se pregunta por qué se hace esto, responde a varias cuestiones. A ver, en primer lugar, es una manera de castigar a la iglesia. Y diréis, ¿castigarla por qué? Sí, pues muy sencillo. Porque en una parte muy importante, no toda, la iglesia está apoyando al bando carlista. No todos, repito, pero hay un importante apoyo de los carlistas a la iglesia en plena guerra carlista. Entonces es una manera de castigarles el bolsillo y castigarles, digo, por su apoyo a los carlistas. Bien, un segundo objetivo, por supuesto, es buscar financiación para la guerra. Las guerras todas cuestan dinero. Otra cosa es que luego, con las conquistas que realices, etcétera, puedes ganar dinero, pero inicialmente tú tienes que pagar un ejército, tienes que equiparlo, tienes que armarlo y eso cuesta dinero. ¿Vale? Entonces se pensaba que con parte de estas tierras, una vez que fuesen vendidas, pues de algún modo se podía recaudar dinero para invertir en la guerra. E incluso un tercer objetivo, ¿vale? Hemos visto dos, un tercer objetivo sería el de hacer que la burguesía,
que principalmente es isabelina, apoya a los liberales, poder recompensar ese apoyo con más tierras que van a acabar casi siempre en manos de la burguesía, de los grandes hombres de negocio, etc. Y esto es así, por cierto, porque aunque antes he utilizado el verbo vender, realmente lo que hace el gobierno de España es subastar las tierras. No las vende directamente, sino que las subasta. Y sabéis cómo funciona una subasta, ¿no? Vas pujando y aquel que dé el precio más alto, ese que se quedaba con el lote de tierras. Lo cual significaba que los campesinos más humildes, las gentes más sencillas, pues hombre, difícilmente iban a poder pujar y quedarse con un lote de tierras. Con lo cual muchas de estas tierras quedaron en manos de los que ya tenían mucho, de los que tenían un elevado nivel de riqueza, pues ahora todavía tenían más como consecuencia de este proceso de desamortización, en el cual, repito, lo que se hace es subastar las tierras. En el verano del año 36 tiene lugar una sublevación progresista en La Granja. Se pide la vuelta de la Constitución de 1812 y lo que se hace es redactar una nueva Constitución, que es la del 37, una Constitución que siempre se ha dicho que es una Constitución de consenso, en la cual hay cosas que contentan a los liberales, o a los progresistas, mejor dicho, hay cosas que contentan a los moderados, entonces intentan contentar a los dos bandos. Esta nueva Constitución, y esto sí que es una Constitución porque hay convocatoria de Cortes, sigue hablando de un sistema bicameral con dos cámaras, que es lo que casi siempre ha pasado en la historia de España. Dos cámaras que en este caso se llaman Congreso y Senado, como se llaman en la actualidad. Bueno, hablamos de Congreso de los Diputados, pero bueno, Congreso y Senado, ¿vale? Se parece bastante a cómo se llaman en la actualidad. La soberanía nacional, el voto, era muy moderado por el rey. De hecho, podía vetar leyes si no le gustaban. Podía disolver las cortes. Si se encuentra que unas cortes un tanto pesadas y que constantemente están protestando, pues puede disolver las cortes. Tiene que convocar cortes luego con un plazo máximo de 3 meses, pero bueno, que puede disolverlas en cualquier momento. Los gobiernos de moderados y progresistas se van a ir sucediendo de manera más o menos tranquila hasta que llegamos a 1840, en donde vemos que va a ser Espartero el que va a ocupar la regencia, y eso tiene que ver principalmente con una ley, ¿vale? Con la ley de ayuntamientos que pretende aprobar la regente, María Cristina, ley que pretendía que fuese la propia reina la que eligiese a los alcaldes, no mediante el voto, como hacemos ahora, sino que fuesen de designación real, ¿vale? Esta propuesta no gusta al Partido Progresista. Hay muchos sectores de la clase política española que no están de acuerdo con esta medida y, por tanto, hacen que el gobierno de María Cristina de Nápoles caiga, comenzando una segunda etapa de regencias, que es lo que se conoce como la regencia de Espartero, ¿vale? El Espartero del general Espartero. Bien. Este militar es un militar progresista, liberal progresista, que había destacado en las guerras carlistas. Este es el que está encargado de la defensa de Bilbao, el que firma el alto el fuego con los carlistas. Por lo tanto, es una personalidad tremendamente importante en la España del momento. Y va a ser él el que ocupe la regencia, es decir, el que sustituya a María Cristina, y hasta que Isabel II sea declarada mayor de edad, él es el que va a ocupar la corona de España, pero como regente, no como rey. Ni que decir tiene que Espartero va a intentar influir en la educación de la futura reina, de su hermana, Luisa Fernanda, que en definitiva son muy pequeñas, ¿no? Tienen 10 años cuando llega Espartero al poder. Los moderados están en desacuerdo con algunas de las medidas tomadas por Espartero y, de hecho, va a haber futuros levantamientos moderados en la década siguiente, ¿vale? A partir, incluso antes, ¿no? A partir de 1842. Bien, algo que marca y mucho la regencia de Espartero son algunas medidas
que toma desde el punto de vista económico, no tanto político, sino económico. Y una medida bastante controvertida es el rebajar los aranceles que los productos británicos pagaban antes de ser vendidos en España. Un arancel, recuerdo, yo creo que en alguna clase lo hemos comentado, un arancel es un impuesto que tú haces pagar a todos los productos que vienen de fuera. Tiene que pagar ese impuesto, ese arancel, para que cuando sean vendidos dentro de nuestro país el precio sea más elevado, sean más caros, y es una manera de proteger a tu industria y a tus sectores agrícolas de cualquier tipo, ¿vale? Repito, la idea es hacer más caro lo que viene de fuera. Entendemos que si es más caro lo que viene de fuera, el españolito de turno, como pasa ahora, comprará lo más barato, ¿no? Comprará aquello que lo tiene más cerca, que tiene un precio más reducido, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, eso desaparece parcialmente con Espartero. Por eso que hablamos de medidas librecambistas. El Estado no pone ningún arancel, no pone ningún límite y permite que cualquier cosa que venga de Gran Bretaña pueda ser vendida en España sin prácticamente ningún impuesto. Claro, esto perjudica a alguien muy concreto, a un sector de la población muy concreta, que es la burguesía catalana, los grandes hombres de negocios, los dueños de las grandes fábricas. Bueno, entonces hay una revuelta en Barcelona, hay levantamientos, digo aquí en el esquema, en Barcelona, y parece ser que es Espartero el que tiene la feliz idea de bombardear directamente la ciudad. Varios barrios obreros de Barcelona son bombardeados por el ejército, y parece ser que este es el que dijo aquella frase que nunca se llegó a aclarar que eso fuese así, de que Barcelona era una ciudad que de vez en cuando necesitaba ser bombardeada, ¿vale? Nunca se pudo confirmar que esa frase fuese de Espartero, pero desde luego él evidentemente lo hace. Bien, todo parece indicar que esto es excesivo. El partido moderado carga contra los progresistas. Incluso dentro de los progresistas hay gente que entiende que bombardear una ciudad con civiles no puede ser una solución a un problema político. Habrá que buscarle otro, habrá que buscar otras mañas, algo diferente, pero no se puede resolucionar así. Así que tanto progresistas como moderados se ponen de acuerdo en que Espartero tiene que dimitir, y eso coincide con un alzamiento de los moderados, de Narváez, con lo cual Espartero sale rumbo al exilio, concretamente a Londres, bastante lógico, si pensamos que los que se han beneficiado de esta política librecambista son los británicos, con lo cual, pues que salga corriendo a Londres, pues tampoco es tan raro, ¿vale? Y comenzaba una nueva etapa en la historia de España, en la que los moderados se van a hacer con el poder durante 10 años. Por eso que os voy a hablar a continuación de la década moderada. Una década moderada que coincide con la mayoría de edad de Isabel II, cuando todavía no tiene los 14 años, tiene 13 y pico. ¿Bien? Y que es lo que se conoce como la década moderada, del 44 al 54. Bueno, Isabel II es declarada mayor de edad, pero ya digo que tiene 13 años y pico, no es demasiado mayor. Hoy con 13 años, pues pocas cosas puedes hacer, ¿verdad? Y como los moderados están 10 años en el poder, les da tiempo para redactar una nueva constitución, que es la Constitución moderada del 45. En la Constitución, de nuevo, se dice que España tiene un sistema bicameral, donde el Senado es elegido por el rey, elegido, nombrado, seleccionado por el rey, y los diputados del Congreso son votados por aquellos que tuvieran un cierto nivel de renta. Estamos hablando de gente rica, esos son los que pueden votar. Por eso que todavía en esta Constitución no hablamos de sufragio universal, sino que hablamos de sufragio censitario. Son unos pocos los que aparecen dentro de un censo, por ello lo de censitario, los únicos que pueden votar, y por supuesto la soberanía está compartida entre el monarca y las cortes. En este momento también se aprueba una nueva división provincial bastante parecida a la que tenemos actualmente, con 48 provincias, y que realiza un geógrafo, un tal Javier de Burgos,
Geógrafo, yo creo que también llega a ser ministro, de luego geógrafo seguro, porque en geografía en la facultad, en historia de la geografía, este señor lo hemos estudiado. Entonces, por eso seguro que es geógrafo, que también tiene lógica, no es el que hace el mapa, hace la división de las provincias, por tanto, pues claro, que seguro que además de político fue geógrafo. Se creaba la Guardia Civil en el año 44 como un cuerpo de seguridad del Estado que debería estar preocupado principalmente por la seguridad en el medio rural. Para las ciudades ya existía el ejército, o estaba en algunas ciudades grandes algo parecido a la policía, pero en el medio rural no había nada de eso. Entonces, bueno, se crea la Guardia Civil, año 44, para precisamente perseguir malhechores en el medio rural. Se reforma el sistema fiscal, se adopta el sistema decimal en pesos, medidas y en monedas, cosa que hasta ese momento no existía. Se reformaba el sistema fiscal y se adoptaba el sistema decimal en pesos, medidas y en moneda. Año 51, importante, si lo tenéis aquí, se firma el concordato con la Santa Sede. Se hacen las paces con la Santa Sede. Santa Sede, que recordad, estaba enfadada por el proceso de desamortización que hemos visto anteriormente. Entonces, digamos que esto es hacer las paces entre el gobierno de España y el Vaticano. Mediante este concordato de la Santa Sede, año 51, se reconocía la confesionalidad del Estado y permitía a la Iglesia seguir con la enseñanza y se comprometía además a mantener el clero. Así que de alguna manera el concordato con la Santa Sede, por supuesto, es muy bueno para el Vaticano. Desde el punto de vista económico, va a haber un aumento de la producción agraria, un desarrollo de la minería, un desarrollo de la industria textil, sobre todo en Cataluña, y un desarrollo de todo lo que tiene que ver con el ferrocarril, que sobre todo luego la siderurgia va a acabar en los Altos Hornos arriba en Vizcaya. Primero están en Marbella, Álaga, Asturias y finalmente el mundo de la siderurgia, va a acabar recalando en el País Vasco. Bien. Bueno, en el año 46 se produce el problema del matrimonio de la joven reina. Y es que se discute mucho quién debería ser el rey, consorte en este caso, ¿vale? El marido de la reina. Y esto puede generar tensiones, puede generar enfados en Europa, dependiendo quién sea el elegido. El elegido es un primo de la propia Isabel, Francisco de Asís, 8 o 9 años más mayor que la joven Isabel, y al que parece ser que no le gustaban demasiado las mujeres, le gustaban más los hombres. Entonces, bueno, se decía que a Isabel no llegó a tocarla nunca, pero Isabel tiene 12 hijos, 12 embarazos, seguro que hay alguno que es un aborto. Así que si su marido la tocaba poco y tiene 12 embarazos, pues echad cuentas, ¿no?, de lo que suponemos que podía pasar en el palacio real, ¿vale? Nunca se aclaró todo esto que os acabo de contar. Desde luego los embarazos sí que están ahí, de eso no hay ninguna duda. Los hijos que tiene y ya digo algún aborto que también tiene. Bueno, las revoluciones del 48, esas que veíamos la semana pasada, aquí tienen poca repercusión. Narváez lo tiene todo perfectamente controlado. Y en el año 49 se separaba del Partido Progresista un pequeño grupo, más radical todavía, que es el origen del Partido Progresista, que reclamaba el Partido Demócrata, perdón, se llama Partido Demócrata, que reclama el sufragio universal, que reclama el derecho a huelga, que más adelante va a reclamar también el final de algunos de los impuestos que en ese momento había en nuestro país y que, repito, de momento no tiene mucha importancia este partido demócrata o democrático, pero según vayamos avanzando irá teniendo cada vez más fuerza. Bueno, los moderados pierden el poder en el año 54 y lo pierden porque hay un golpe de Estado, que es el golpe de Estado conocido como la Vicalvarada. Se llama así, por cierto. Hay una población, ya sabéis, entre Madrid y Guadalajara. Esto pertenece a la Comunidad de Madrid, entonces está, digamos, como a mitad de camino. Hay una revuelta, hay un pronunciamiento
y los golpistas realizan un documento en el cual ponen cuáles son sus objetivos, qué es lo que quieren, qué es lo que reclaman, qué ofrecen al pueblo español, etcétera, etcétera. Y ese manifiesto, ese documento, es lo que se conoce como el Manifiesto de Manzanares, que el nombre seguro que lo tenéis en el libro, es un documento importante en la historia de España. Manzanares, el pueblo de Ciudad Real, por cierto, no Manzanares el río Manzanares, el de Madrid, ¿vale? Sino se refiere a Manzanares, que es una localidad importante de Ciudad Real, donde está Valdepeñas, bueno, muy abajo, ¿no? Ya muy cerca de Andalucía, está Manzanares. El autor de este documento es Cánovas del Castillo, que de momento es un jovenzuelo, ¿no? Hablaremos más adelante de él, cuando se convierta en presidente de gobierno y líder del partido conservador. Bueno, os preguntaréis que qué decía este manifiesto de Manzanares. Pues daba o lanzaba tres grandes ideas. Defendía la necesidad de una reforma electoral, una reforma fiscal, plantea también el restablecimiento de la milicia nacional, que Narváez y compañía se había cargado. Y en definitiva, y aparece así con estas palabras que os decía ahora en el documento, lo que ellos buscaban era un trono, pero sin camarilla política que lo deshonre. Así que inicialmente este golpe de Estado, el del 54, no es en contra de la reina, no es en contra de la monarquía como institución, sino que es en contra de los políticos que están alrededor y que son los que obtienen ventajas económicas, ventajas fiscales, etcétera, etcétera. Y eso es algo que hay que eliminar, que hay que sacar del gobierno de España. Bien, la jefatura de Estado la va a ocupar Espartero, y en los 2 años que dura este bienio progresista, del 54 al 56, pues les da tiempo a hacer poco. En 2 años pues no se pueden hacer muchas cosas, la verdad. De modo que os destaco, en primer lugar, la elaboración de una constitución, la del año 56, también conocida como la non nata, la no nacida, porque efectivamente se redacta, sabemos lo que dice, pero nunca jamás llegó a ser aprobada. Entonces, como no fue aprobada, en latín se dice la no nacida, la non nata. En el año 55 tenía lugar una nueva desamortización, en este caso llevado a cabo por otro geógrafo, por Pascual Madoz, que lo que hace es, bueno, pues modificar, o mejor dicho, ampliar todo lo que tenía que ver con la desamortización de Mendizábal, con lo cual se siguen desamortizando bienes de la Iglesia, pero realmente también lo que hace es una desamortización civil, es decir, de los bienes de los ayuntamientos, de todos aquellos terrenos que tenían los ayuntamientos, que eran grandes dehesas, pinares, zonas de pasto para los animales, y todo eso del cual se beneficiaba toda la comunidad, pues ahora el gobierno decide que se lo queda al gobierno y hace lo mismo que comentábamos hace un rato, ¿vale? Hace lotes de tierra y los subasta, no los vende, aquí también se subastan. Fijaos que el hecho de que se subasten es una muy mala idea por muchas cosas, pero también porque no es necesario que la gente pague a tocateja el lote de tierras que dice que se va a quedar, sino que puede dar una pequeña entrada, aplazar el pago y hacer un pago en diferido, luego posteriormente. Es decir, que es cierto que aunque con esto intenta recuperar dinero y conseguir dinero, pero quizás no era la mejor manera de hacerlo con este sistema de pagar luego posteriormente. ¿Vale? Eso es la desamortización de Madoz. Y por supuesto nos queda por ver y hablar de la Ley General de Ferrocarriles de 1955, una ley interesante, primero porque intenta solucionar el bajo desarrollo de nuestros ferrocarriles, bajo y tan bajo, claro, y pone las bases de algunas situaciones que se siguen dando en la actualidad o que se han dado hasta hace 4 días. Me refiero, por ejemplo, al ancho de vía. Sabéis que nuestro ancho de vía es un poco más grande que el que hay en Francia, con lo cual nuestra comunicación vía ferrocarril con el resto de Europa es inexistente.
en estas fechas, ¿vale? Hoy sí que se puede hacer, pero inicialmente esa comunicación con Francia es imposible y repito, tiene que ver con el ancho de vía. Nuestro ancho de vía es un poquito más grande, así que los trenes no pueden cruzar de un sitio para otro, ¿vale? Todo aquello, por cierto, pesó bastante la opinión de los militares y hay quienes afirman dentro del ejército que el ancho de vía no puede ser igual que el francés porque nos pueden invadir otra vez. La guerra de independencia está relativamente cerca y piensan que, bueno, si esto es así, los franceses meten un ejército, lo montan en el tren, cruzan los Pirineos y ¡zas! Invasión. Evidentemente no hubiese sido así, pero hay quien piensa que el ancho tiene que ser distinto. Y luego, desde el punto de vista técnico-tecnológico, que a lo mejor tiene más sentido lo que voy a decir a continuación, España es un país muy montañoso, subidas, bajadas constantes, necesita locomotoras más grandes y como necesita locomotoras más grandes, pues el ancho de vía tiene que ser un poquito más grande. ¿Vale? Eso explicaría también el porqué de todo esto. Y una segunda cuestión importante de esta ley de ferrocarriles y que se mantiene en la actualidad es que se piensa que el mejor diseño tiene que ser aquel que sale de Madrid y que va uniendo Madrid con la periferia, como si fuesen los radios de una bici. Por eso que se habla de un sistema radial, ¿vale? Repito, que comunica el centro con la periferia. Si pensamos un momento cómo está montado el tinglado de las carreteras nacionales, la A1, la A2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la idea es la misma. Salen de Madrid, que es el centro de la península, es la capital, sí, pero también es el centro de la península, y de ahí salen las carreteras y salen también las líneas de ferrocarril. Entonces, eso del ancho de vía y eso de la red radial, que es algo que tenemos aquí presentes, pues desde luego que ya lo teníamos en el siglo XIX. Bien, bueno, dejamos a los progresistas con su constitución, con su desamortización, con su ley general de ferrocarriles y vamos a ir acabando. Bueno, nos quedan un par de cosas, yo creo. Sí, vale. Dos cositas más. Ay, perdón. Bueno, hasta el año 63 no me deja la Unión Liberal. Desde el año 58 al año 63 asistimos al gobierno de lo que se conoce como la Unión Liberal, una opción que está entre el Partido Moderado y el Partido Progresista, con lo cual hoy diríamos que esto es un partido de centro. Y bueno, pues para entendernos, podría ser algo parecido. Está entre moderados y progresistas, está en el medio, pues partido de centro. ¿Vale? Pero el partido de centro, repito, lo digo para que lo entendáis, ¿vale? Es liderado por otro militar, en este caso Leopoldo O'Donnell, con lo cual fijaos qué gracioso que tenemos tres partidos políticos y los tres están dirigidos por militares, Espartero, Narváez y el propio O'Donnell. Lleva a cabo un intento de mejorar la economía, de mejorar las obras públicas y sobre todo lo que lleva a cabo es una política exterior muy activa y muy ligada a todo lo que va a hacer Francia. De hecho, participamos con Francia en tres grandes expediciones militares, que en dos de ellas creo que pintamos poco por no decir nada. La primera de ellas es una campaña en Marruecos. Marruecos es protectorado francés. Se exige que España también colabore en el mantenimiento de su protectorado, no del francés, pero sí del nuestro. Bien, pero no participamos en varias operaciones militares en el norte de África y bueno, pues podemos entender que en el norte de África podemos tener intereses. Donde no tenemos intereses es en México y muchísimo menos en la Conchinchina, ¿vale? Que la Conchinchina, para aquel que se esté preguntando en su casa o aquí, bueno, que dónde está la Conchinchina, esto es en la península de Indochina actualmente, o si queréis decirlo de otra manera, es Vietnam, Laos y Camboya. Son estos tres territorios los que formaban en su momento la Conchinchina y que acabará convirtiéndose en una colonia francesa. De hecho, va a ser colonia francesa hasta luego los años 50 ya del siglo XX. ¿Vale?
Bueno, y nos queda por hablar, hemos hablado de Marruecos, México, la expedición, no hemos hablado de Marruecos, la Conchinchina, México, perdonad, que me lo había saltado. En México no tenemos a priori ningún tipo de interés económico, comercial, político, pero intervenimos junto con Francia. Francia quiere controlar esta zona, quiere crear una especie de archiducado, imperio, y de hecho tienen su emperador, es el emperador Maximiliano de Austria, al cual han convencido para que llegue a México, se convierta en emperador y los franceses ya le defenderán, ¿no? Eso es lo que piensan. Al final le dejan abandonado, es capturado por los rebeldes mexicanos y acaba siendo fusilado a los pocos días, ¿vale? Por dar ese experimento de montar un imperio en México, pues tampoco sale demasiado bien, la verdad. O'Donnell dimite en el 63 y del 63 que está aquí hasta el 68, eso se corresponde con los últimos años del reinado de Isabel II, que es lo que empezamos a ver a continuación con los 20 minutos que nos quedan. A esto se queda quieto. Vale, ahí está. Bueno, todos los sectores opuestos a Isabel II deciden unirse, intentar ver cómo echamos a Isabel, y eso lo hacen ya 2 años antes en el Pacto de Ostende. Pacto de Ostende, año 66, repito, 2 años antes. Esto está ya medianamente organizado, ¿vale? Es decir, que no van a dejar nada a la improvisación, sino todo lo contrario. En estos momentos, en estos años, se ponen las bases del sistema liberal en España. Se inicia un primer capitalismo con ciertas grandes empresas, banca, etcétera. Se establecía también un sistema educativo dividido en 3 niveles, una educación básica, una educación secundaria y los centros universitarios, uno por provincia, no suele haber más. Se lleva a cabo ese primer proceso de industrialización, como decíamos antes, y yo creo que se va a producir un fuerte desprestigio de la democracia y de las consultas electorales, porque al final parece que las elecciones no sirven para nada, ¿no? La reina es la que ha ido colocando a unos u a otros, moderados o progresistas en algún momento, pero casi siempre moderados. Entonces, hay quien en España empieza a dudar de realmente para qué sirve esto de la democracia, ¿no? Si toda luego la reina o el rey, o la regente o el regente, eligen a quién va a ser el futuro gobierno de España, pues a lo mejor no tenía mucho sentido el tener algo parecido a esto. Las desamortizaciones acabarán arruinando a muchos pequeños campesinos, ampliando las propiedades de los grandes terratenientes, como decíamos anteriormente. Desde el año 66 al año 68 comenzaban fuertes conflictos sociales, con un gran número de huelgas, con problemas en las principales ciudades del país y con el rodar, ¿no? Con el comienzo del movimiento obrero en España, que cobrará, por supuesto, muchísima más fuerza unos años más tarde. Bien. En este tema vuestro libro no recoge la expulsión de Isabel II, lo recoge el próximo día, el próximo tema de la historia de España, que no sé si es el próximo, creo que no hace que hay entre medias ahora alguno de historia universal. Entonces, en ese otro que veamos de historia de España, veremos qué pasa en la Revolución del 68, es decir, justo arrancaremos de este descontento, de esta crispación, de esta tensión evidente en las calles de las principales ciudades españolas. Hablaremos de ese golpe de Estado y a partir de ahí veremos que Isabel II, año 68, parte al exilio y ya está, nunca más va a regresar a nuestro país. Bien, bueno, acabamos este tema con esto último para vuestro momento. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, a ver si incorpora alguien más.